Bueno, hoy traigo una palabra que sé es para ti, como todas las palabras, ¿verdad? Pero va a ser diferente porque tú hoy le vas a dejar reverdecer también esta palabra sobre tu vida. Le vas a dar oído. Dice el Señor que ni la grosura de todos los carneros, ni todas las alabanzas, ni todo el dinero, ni todo lo que traemos aquí es tan importante como que le prestemos atención. Entonces hoy vamos a prestarle atención. Ponte un momento de pie y dile al Señor, hoy, como nunca antes, te voy a prestar atención. Voy a cerrar mis oídos a lo que está diciendo el de mi lado y el de mi otro lado. Y ahora dile al de tu lado, no es tan importante lo que me vayas a decir como lo que Dios me quiere hablar. Por tanto, te pido que estés en silencio. Esto también va para los televidentes que están ahí en las casas y tal vez con los niños, con todo el jaleo. Diga usted ahí en su casa, ponga orden y diga, ahora nada es tan importante como lo que Dios tiene que decir. Le damos aplausos al Rey. Aleluya. Amén. Ya te puedes sentar. Gracias, gracias, gracias. Gracias por permitir, por hacer que el Rey realmente quiera permanecer en este lugar. Yo lo creo de todo mi corazón. Y de algo así es que te quiero hablar. Mira, cuando la presencia de Dios está manifiesta en un lugar, todos estamos en ese lugar, como hoy, por ejemplo, en Cielos Abiertos, y todos estamos en este lugar, incluso las personas que están fuera de cuatro paredes, están bajo una atmósfera de gloria. Todos bajo la misma nube, bajo la misma gloria, todos están como en la misma posición de recibir el poder que se imparte aquí, porque todos estamos con las mismas posibilidades, calificados para recibir y todos estamos bajo las mismas condiciones. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí? Todos. ¿Pero qué sucede? Que luego vemos que no todos viven lo mismo, no a todos les pasa lo mismo y es como que la misma presencia y unas diferencias tan grandes entre unos y otros. ¿Qué sucede? Porque lo que yo enseño, lo que el pastor enseña, todo lo que los líderes hablan, lo que aquí se imparte, la imposición de manos, todo, absolutamente todo es igual para todos. Y de hecho lo vemos que pueden llegar incluso personas de las naciones, como os contaba el testimonio de esta mujer, de las naciones diciendo, cuando comenzasteis a ministrar y las personas caían bajo el poder de Dios, yo en mi nación caí bajo el poder de Dios y fui bautizada en el Espíritu Santo. Entonces realmente vemos que todos estamos bajo la misma condición, bajo la misma atmósfera de gloria, pero hay diferencias abismales entre nosotros, donde no las tendría que haber porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sabes qué sucede? Que la diferencia no la marca Dios, la marcas tú. Porque la diferencia la marca el corazón. Entonces el corazón de cada uno es como el baremo que está determinando lo que va a suceder en uno. No es Dios. Dios es el mismo para todos, Dios tiene el mismo poder para todos, Dios tiene los mismos pensamientos de bien para todos, pero no en todos pareciera que se manifestara igual. Sin embargo, todos podemos decir que la presencia de Dios está manifiesta en este lugar. ¿Cuántos lo pueden decir? Pero ¿qué sucede entonces que no se manifiesta así en mi vida? Vamos con esto, y hay una historia que nos enseña mucho acerca de todo esto y está en 1 Samuel 4, pero para hacer un poco más corta la historia, tú en casa puedes leer todo el capítulo 1 Samuel 4. Comienza diciendo que los filisteos capturan el arca y he tomado algunos versículos, vamos a ir saltando para entender la historia y hacerla un poco más corta, ¿sí? Empiezo en el versículo 2 y dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate Israel fue vencido. ¿Trabándose qué? El combate. Había un combate donde los hijos de Dios estaban ahí en la posición de victoriosos. Son hijos. Y en plena batalla algo comienza a suceder. Dice, trabándose el combate Israel fue vencido. Y resulta que ese pueblo con promesa, ese pueblo con pacto, viene a ser derrotado. Tremenda palabra. Dice, fueron vencidos delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como 4,000 hombres.
Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Imaginaros la confusión, salimos a la guerra declarando victoria, somos los hijos de Dios y volvemos al campamento, volvemos a la iglesia y nos reunimos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué ha hecho Dios con nuestras vidas? Que nos ha dejado de lado y ha dado victoria a los enemigos. Esta era la posición de Israel. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces tienen una idea y dicen: bueno, hemos sido derrotados, tal vez es que el arca estaba en el lugar donde tenía que estar, vamos a sacarla de ahí, vamos a llevarla en batalla. Ya esto había sucedido otras veces, vamos a llevarla en batalla y Dios nos va a dar la victoria. Pero en el versículo 5 dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Estaban súper emocionados. Es como anunciaros aquí, después de una terrible derrota que hemos tenido, anunciaros: hermanos, la presencia de Dios está en este lugar. Y tú sabes que lo está, porque el arca representaba la presencia de Dios. Entonces ellos vieron el arca en medio de ellos y de que de los gritos que dieron, la tierra tembló. ¿Pero qué sucede? Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y fueron cada cual a sus tiendas. Yo me los imagino completa y absolutamente derrotados. Nadie entiende esto. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, mira, de mal en peor. No solo son vencidos, sino que el arca es capturada. Y muertos los 2 hijos de Elí. Elí era el sacerdote de Israel. Y matan a sus hijos, Ofni y Finés. Yo creo de verdad que esta fue una derrota categórica, inolvidable en el pueblo de Israel. Tuvieron una de las más grandes derrotas. Fueron derrotados, muertos 4,000 y pico hombres. Ellos piensan que van a traer el arca con ellos, dan voces de júbilo. Imaginaros que cuando leáis toda la historia al completo, imaginaros que hasta los filisteos conocían quién era su Dios, porque la Biblia en esta historia cuenta que cuando ellos gritaron de júbilo y tembló la tierra y estos filisteos escucharon las voces de grito en Israel, en el campamento de Israel, dijeron: ¡ay, Dios está con ellos! Ahora sí estamos perdidos. Tenemos que ponernos pilas, vamos a pelear con toda la fuerza. ¿Sabes por qué? Porque ellos conocían al Dios que había hecho todo lo que había hecho con los egipcios. Entonces decían: estamos perdidos. Hasta los enemigos conocían quién era Dios. Pero para sorpresa de todos, Dios no sale al encuentro de los israelitas y todos quedan derrotados. Los filisteos no solamente los vencieron, sino que además dice la Biblia que capturaron el arca. La presencia de Dios simbolizaba la presencia de Dios. ¿Pero qué aconteció ahí? Si seguimos la historia, los filisteos tuvieron 7 meses el arca con ellos. ¿Y sabéis qué sucedió? Que en esos 7 meses Dios entró en el campamento filisteo y empezó haciendo caer los dioses falsos. Porque sabemos por la historia que metieron el arca en el templo de Dagón. Dagón era uno de los dioses de los filisteos. Y metieron el arca, se les ocurrió meter la presencia de Dios como si fuera un dios más, un objeto más, ahí delante de Dagón. Y sabemos la historia como la noche siguiente Dagón, su dios, estaba en el suelo. Pero terminando ya la historia, Dios cortó sus manos, como os decía en la administración, cortó sus manos, cortó su cabeza y dejó el tronco de Dagón para que no cabiera duda de que él era Dios. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Pero no solo esto, empezó a terminar con los dioses de los filisteos y siguió con los filisteos. Porque de pronto a los filisteos comenzaron a salirles tumores. Comenzaron a plagarse de tumores. Esta gente comenzó a enfermarse. Cuando uno se enferma no puede atender bien los campos. Y a esto se le suma que Dios hizo que las ratas salieran por esos campos. Entonces las ratas, como una plaga, empezaron a comerse los cultivos. ¿Y sabes qué pasó? Enfermos, la economía devastada, los dioses aniquilados. Todo esto porque tenían la presencia de Dios quienes no debían tenerla.
Porque la presencia de Dios solamente se va a manifestar con poder en el lugar en el que le honran. Pero se puede manifestar con destrucción, ruina, quiebra, pestes, tumores en el lugar donde la quieren tener, pero no la quieren honrar. Mira, Dios estaba dejando bien claro, mi poder no se ha acortado. Porque uno dice, bueno, pues a los filisteos que les pase todo esto, al final son paganos y al final son el pueblo enemigo. Pero que Dios no defienda a los israelitas, que Dios no los defienda a ellos. Dios estaba dejando claro, no es que a mí se me ha ido el poder. Te voy a mostrar quién soy yo y voy a terminar con los dioses de estos y voy a terminar con estos. Pero ¿por qué no lo hizo cuando su pueblo salió en batalla? ¿Sabes por qué? Porque Israel en ese punto no estaba honrando a Dios. De hecho, tomaron el arca como un amuleto para llevarlo a la batalla. No estaban honrando a Dios porque en ese tiempo Ofní y Finés, los hijos del sacerdote, andaban de cualquier manera. Andaban en el templo como paganos, siendo los hijos del sacerdote. El sacerdote mismo no supo corregirlos y al final honraba más a sus hijos que a Dios. Y Dios dijo, donde a mí no se me honra, no hay bendición. Donde a mí se me deshonra, hay destrucción. Y por esto aconteció todo esto. Dios nunca va a estar a favor, incluso puede estar para beneficiarte con un toque, para beneficiarte con un milagro, porque hay mucha gente que dice, ¿y aquel impío Dios le hizo? Tal vez le hizo para que el impío se acerque a Dios. Pero estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de una presencia manifiesta como protector, como proveedor, como el que pelea por ti, el que libra tus batallas. No, Dios no va a estar así. El mismo principio se ve en Mateo 10, déjame leerte 14 y 15, donde dice, Jesús, hablando a sus discípulos, les dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, da igual, donde no le honren, sea una casa o una ciudad, dice, salid y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Imagínate lo que hace el deshonrar a Dios. Donde no hay honra, hermanos, hay destrucción. Y esta historia nos enseña que por eso hay tantas iglesias que dicen, aquí está el Señor. Y está el Señor. Claro que está. Dios es un Dios de pactos, número uno, y Dios es un Dios omnipresente. Pero recuerda que no es lo mismo la omnipresencia de Dios, que quiere decir que Dios está presente en todo lugar, que la presencia manifiesta de Dios. Entonces, mejor te valdría que Dios no esté a que esté y le estés deshonrando. Porque entonces vas a ver un lugar donde se publica, se habla, se dice, Dios está aquí, y solo se ve muerte, destrucción, plagas, ratas espirituales comiéndose la economía, tumores espirituales trayendo enfermedad espiritual a las vidas, tumores físicos trayendo enfermedad a las vidas. Muchas congregaciones están en esta posición. Un Dios que debería de estar siendo honrado en medio de ellas y por ser deshonrado comienzan a vivir catástrofes y desastres que no tendrían que vivir. Pero ahora yo quiero llevar esto a las vidas. ¿Y qué tal de las vidas que le dicen al Señor, Señor, entra en mi casa? Lo hemos cantado. Algunos genuinamente lo hemos dicho. Recordamos la historia de Simón que os conté en una predicación anterior. Simón invitó a Jesús a su casa. Qué maravilla, qué tremendo privilegio poder tener al Hijo de Dios en tu casa. Pero ¿de qué le sirvió si luego no le honró en ella? Ni siquiera limpió sus pies, ni mandó a sus siervos que lo limpiaran. No hubo honra para el Hijo de Dios. Y así somos muchos de nosotros hoy. Señor, entra en mi casa, entra en mi vida, pero luego tú no le honras en ella. Tú le deshonras con tu vida, tú le deshonras en tu matrimonio, tú le deshonras con tus hijos, dándole más honra a los hijos al no corregirlos que al Dios que te pide que disciplines esos hijos. Tú le deshonras con tu economía. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Y tú tal vez me dices, no, pastora, yo le honro con todos mis bienes. ¿Y qué hay de las semillas que tú envías a la diosa Fortuna?
a ver si la bendita diosa Fortuna me da la lotería. Tú estás honrando a la diosa Fortuna cuando tú compras lotería. Porque las riquezas, dice la Biblia, están en Dios, están en mí, dice el Señor. ¿Y tú las estás buscando dónde? ¿En una diosa Fortuna igual que Dagón? Puede que te llegue hasta la lotería y Dios quiera que no te llegue, porque las riquezas verdaderas, las perdurables, las que no traen maldición, las que traen bendición están en Dios. Todo otro tipo de riqueza puede llegar y va a maldecir tu vida, y va a maldecir tu economía, y va a maldecir tus hijos, y tal vez vas a morir y vas a dejar una herencia con hijos peleados, divididos, pero ¿tú realmente quieres eso? Yo quiero en mi casa el príncipe de paz. Yo quiero en mi casa honrar a Dios con mis finanzas. Las deudas, cuando vivimos por encima de nuestras posibilidades, tú no estás honrando a Dios. Si Dios te da 100, no gastes 200, porque esas deudas y créditos y minicréditos y maxicréditos y créditos unidos y no sé ni cómo se llaman, pero la reunificación y todo lo que tiene que ver con el demonio de la deuda, no honra a Dios, saca a Dios fuera de tus finanzas. Entonces, hónrale, porque en Él están las riquezas. Hónrale para que su mano se extienda con bendición. ¿Y qué hay de tu cuerpo? A Dios se le puede honrar de muchas maneras. ¿Qué hay de tu cuerpo? Honrar a Dios con tu cuerpo no es danzar aquí, eso es maravilloso y también es honrarle. Pero ¿qué hay de tu cuerpo que está danzando aquí para el Señor y luego está fornicando ahí fuera para Satanás? ¿Qué hay de tu cuerpo? La Biblia dice que cualquier pecado que cometas está fuera del cuerpo excepto la fornicación, que es el único pecado que nombra que es contra tu propio cuerpo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Ni siquiera eres tuyo, ni siquiera eres dueño de ti mismo. Y tú fornicando estás pecando contra tu cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo. ¿Sabes cuántas personas enfermas, cuántas personas contagiadas de enfermedades como el SIDA, enfermedades incurables, enfermedades de transmisión sexual por fornicar? No es honrar a Dios, fornicar con tu cuerpo. No es honrar, si tú quieres llamarlo así. La gente me dice, bueno, es que yo ya llevo 7 años con mi novio, cásate. Cásate, la Biblia dice, cásate antes de quemarte. Pero no te quemes y deshonres a Dios y luego pienses que vaya a haber una bendición extendida para ti, que vaya a haber una presencia manifiesta a favor de ti, una presencia libertadora, una presencia… No, quien no honra a Dios corre el peligro de ser destruido. Lo hemos visto en este texto. Entonces, hónrale. Dios honra a quienes le honran. 1 Samuel 2:20, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Tú no puedes decirle a Dios, entra en mi casa, entra en mi vida. ¿Cuántos aquí han hecho la oración de fe? Alcen la mano. ¿Cuántos han hecho la oración de fe? Yo la hice. Tú ese día le dijiste al Señor, entra en mi vida. Pero si tú le dices, entra en mi vida y luego no le honras en ella porque tu vida sigue viviendo de la misma manera que antes de que Cristo entrara en tu corazón, sigues entrando en tu casa a la pornografía, sigues dándole a tu casa la cabida a las borracheras. Las borracheras que tenía ayer pues no han cesado, las sigo teniendo hoy. O sea, tú invitas a tu casa a Cristo, le dices, siéntate, hazte dueño de mi casa, Señor, ponte cómodo, haz como quieras, pero el fin de semana viene la borrachera también. Hazte un poco de espacio, Dios, porque tiene que entrar la borrachera. Y luego también viene pues el tabaco, que estoy sembrando en nicotina para destruir el cuerpo. Dime, ¿estás honrando a Dios o abiertamente le estamos deshonrando? Le estamos deshonrando porque hiciste una invitación al Dios del cielo para que fuera el dueño de tu corazón, donde Él quiere limpiar la habitación de tu corazón para tener encuentros contigo, para tener intimidad. Pero de tanto en tanto en ese lecho que tiene que ser íntimo entre tú y Dios, de tanto en tanto entra la borrachera, entra el tabaco, entra la murmuración. Una pila de murmuradores llegan el jueves porque he quedado con 4 amigas a tomar un café. Señor, hazte a un lado, o te sumas o te haces a un lado. Tú no lo ves así, pero en el mundo espiritual es exactamente así. Has invitado a Jesús a tu casa, pero no sabes honrarle en ella. Destruyes todo lo que Dios quería hacer por ti.
Y si tú sigues honrando más con tu manera de vivir a Satanás que a Dios, no esperes la presencia manifiesta de Dios para ti. No la esperes. Dios no se manifiesta con poder donde no se le honra. Por favor, yo quiero que tú lo repitas conmigo. Dios no se va a manifestar en mi vida con poder si yo no le honro. Dilo. Perméate de esta verdad que te va a sacar de muchas mentiras. Cuando decimos, Dios no me contesta, Dios no me oye, Dios no pelea por mí. Pero tú le estás honrando a Él para que Él pueda hacer todo esto. Le estás honrando. Los filisteos no honraron la presencia de Dios. Y Dios envió tumores, envió ratas por toda la tierra. Empezaron a salir tumores, plagas. ¿Y sabéis qué? Que en lugar de decir, este sí es Dios, mirar a Dagón postrado delante de él. ¿Dónde están nuestros dioses falsos? A los que clamamos y nunca contestan. Este que ha venido al territorio, al campamento, este sí es Dios. ¿Sabes lo que tenían que haber hecho? Arrodillarse delante de Dios y decir, perdónanos, a la manera que ellos hubieran sabido hacerlo, porque Dios no va a estar mirando eso. Recordamos que la diferencia, la marca, ¿qué? El corazón. Entonces ellos con arrodillarse así, incluso haciendo los rituales que ellos hacían para sus dioses, porque no sabían hacerlo de otra manera, Dios lo hubiera dado como válido, hubiera dicho, mira esta gente que me cree, que me honra. Pero en lugar de hacer eso, ¿sabes qué hicieron? Saquemos el arca rápidamente de aquí, que solo nos está trayendo desgracias. Fuera, fuera. Devolvamos este arca al campamento del que vino. Fuera. Y sabes, eso es lo que muchos cristianos hacen con el Señor. Cuando muchas veces los juicios de Dios vienen sobre tu vida, porque Dios también envía juicios. La gente dice, estamos en el tiempo de la gracia, pero si Dios a veces no enviara juicios, todos nos vamos derechitos para el infierno. Entonces estamos en el tiempo de la gracia y Él envía los juicios para enderezar nuestro corazón o para bendecirnos, no para destruirnos, pero que los envía, los envía. Los juicios de Dios siguen vigentes. Nadie se piense que no. Si tú haces mal, Dios te va a disciplinar y tal vez tú esa disciplina la ves como un juicio, vamos a decirlo así. Y Dios solo ve el amor sobre ti. Pero cuando llegan todas estas cosas a tu vida, el actuar que tú tienes que tener es rendirte delante de Dios y decir, ¿por qué estoy viviendo esto? Voy a arrodillarme delante de Dios, porque si soy un Job, Dios me va a salir al encuentro y me va a bendecir con el doble. Y si he hecho algo mal, tengo un Padre amoroso que me va a corregir y me va a decir dónde está el camino de salida. Pero hacemos como los filisteos. Ay, no, saca ese consejo de mi vida, saca, fuera. Ay, no, yo ya me voy de la iglesia, yo ya dejo de servir, yo ya dejo de diezmar. Me acuerdo de una persona que hace unos meses me estaba diciendo, bueno, pastora, yo ya probé lo que usted dijo y me fue mal. Y le dije, ¿qué dije? Me dijo, lo del diezmo, lo probé. O sea, es decir, probó un mes y estaba esperando que mágicamente ese mes le cayera toda la lluvia de bendiciones del cielo. Y como no le cayó, al mes siguiente dejó de diezmar y dijo, a mí me va bien diezmando o sin diezmar. Pero usted, señora, lo que está jugando a la lotería con Dios. O sea, eso no es así. No, para que veáis lo que muchas veces hay en nuestros corazones. Dios quiere honra. Hónrale con tu vida, hónrale con tus finanzas, hónrale con todo. Créele, creerle es honrarle. ¿Y de qué manera más puedo honrarle? A ver, porque a mí me gusta así dar las cosas como que prácticas. Vamos al día de hoy, ¿sí? Te has levantado. ¿Qué día es hoy? El día del Señor. Este día es dedicado al Señor. A mí me encantan mis hijos. Hay uno de ellos además que me dice, ama, hoy es el día del Señor, no deberíamos de hacer las habitaciones. Los cuartos deberían de quedar sin hacer, porque hay que descansar porque es para el Señor. Bueno, te lo doy por válido si te metes en la presencia de Dios ahí en tu habitación y te quiero ver ahí todo lo que tardarías en hacer tu cuarto. Pero realmente es curioso porque muchas veces me saca el no hacer el cuarto, porque digo, es verdad, hijo, hoy es el día del Señor, descansa. Los que pelean la bendición, ¿sí? Pero realmente este es un día así, para levantarte y buscar a Dios. Este no es un día para levantarte, ir a trabajar y luego venir como de las sobras al servicio, no. Estoy hablando para los que pueden, ¿sí?
para los que pueden. Si tú tienes un jefe que te dice trabajas el domingo, pues ¿qué le vamos a hacer? Orar al Señor para que ese jefe te diga los domingos libras. Pero si tú puedes, si eres empresario, dedica el domingo para el Señor. Levántate ya con adoración, con alabanzas. Levántate pensando ya en el Señor, preparándote guapo, guapa para el culto, para el servicio. Y tú ya vienes con otra mentalidad. Tú ya vienes con tu culto encendido desde tu casa. Y cuando llegas aquí ya el fuego está ahí, juntos hacemos un incendio. Pero ahora vamos al momento en el que estamos aquí. ¿De qué manera tú estás aquí? Dime, si Dios te hiciera hoy una pregunta y te dijera, a todos los que nos están mirando igual, si hoy el Señor nos dijera, ¿a qué habéis venido aquí? ¿A qué has venido aquí? ¿Has venido a buscar mi rostro? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia buscando sus manos y no su rostro. En sus manos hemos dicho que está escondido su poder. Y mucha gente, como los bendíceme, sáname, libérame, de los que habla siempre el pastor, ¿verdad? Vienen con esa actitud. Y no es malo creer y querer que Dios te sane, te bendiga, que te libere. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando uno cambia el orden de lo establecido por Dios. David le decía a su alma, bendice, alma mía, a Jehová. Le da una orden, te estoy hablando a ti. Bendice al Dios que te creó. Bendícele. Bendícele. Y nosotros entramos por esa puerta diciendo, Dios, bendice mi alma, bendíceme, bendíceme. ¿Verdad que del le al me va un cambio? ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que viene así. Y no está mal querer, pero el orden es, bendice alma mía Jehová, porque ha dicho Dios que buscaré su reino y todo me será añadido. Y nosotros ya estamos enseñados, ¿verdad?, de que ir detrás de las añadiduras hace que se alejen más y que termines no honrando al que tienes que honrar. Entonces, ¿a qué viniste aquí? Luego están los que llegaron y ni ellos saben por qué llegaron. Pero la cuestión es que está aquí. Y sobre todo los que vienen en Semana Santa y en Navidad y en diciembre porque es la Cuaresma y todas esas cosas que hay. No saben bien, pero saben que algo es relacionado domingo con iglesia. Entonces son los domingueros que calientan los bancos. No tienen ningún interés. Les da igual ver el rostro, la mano, les da igual, indiferente total. Luego están los que quieren conquistar a la novia. Y entonces los domingos son santos santísimos, hay que verles de lunes a domingo otra vez. Santos santísimos. Todo ese tipo de personas no tienen el corazón para honrar a Dios. Se están sirviendo a ellos mismos. Y luego lo que me hace gracia además es que este tipo de personas te dicen, pues es que a mí nunca me sucede nada. Yo veo temblar aquí, hablar en lenguas allá, el milagro por allí, y es que a mí no me sucede nunca nada. Pero ¿cómo has llegado tú a esta iglesia a honrar a Dios? ¿A qué viniste? Todo depende de ti, no depende de Dios. Dios está para todos. Dios quiere entregar a todos, pero conforme tú vienes, conforme tú recibes, o así tú recibes. La diferencia la marca tu corazón, no Dios. Dios es el mismo para todos. Entonces prueba a venir el próximo domingo con una actitud de voy a darte, voy a honrarte, voy a alabarte, voy a bendecirte, voy a rendirme. Y ya verás cómo todo cambia. Porque esto es lo que necesitamos. Necesitamos compromisos con Dios. Necesitamos comprometernos con Dios. Sí, la iglesia de Jesucristo necesita comprometerse con Dios. Hacer de tu vida un compromiso para Dios. Levantarte para Dios, desayunar para Dios, comer para Dios, hablar para Dios, relacionarte con la gente para Dios, todo enfocado en Dios. Yo a mis hijos siempre les digo, ¿esa película es de Dios? Me dicen, mamá. Digo, no quiero decir que sea evangélica, es de Dios, que son dos cosas diferentes. En todo uno puede ver a Dios o a Satanás. Y a donde tú inclines tu corazón es a aquel al que tú vas a honrar. Yo les digo, bueno, esto es muy sencillo. ¿Tú pondrías a Jesús en el sofá contigo viendo la película? Sí, ama. Entonces es de Dios. Honra a Dios con todo. Hónrale. Porque si tú no estás honrando a Dios, entonces tú estás honrando a Satanás. Aún indirectamente, no, pastora, yo no le honro. No lo haces directamente, pero lo haces indirectamente. Dios quiere compromiso.
Te voy a explicar con un ejemplo de qué manera quiere que te comprometas. ¿Cuántos han conocido los eternos enamorados? Novios por 20 años. ¿Sí? ¿Habéis conocido alguna pareja así? Yo me acuerdo en mi juventud cuando una persona me decía, llevo 7 años, 8 años, 20 años con la persona. Y yo decía, esto no hace nada. Ya de automático, sabías que ahí no había nada. ¿Por qué? Porque las parejas que llevan tantísimo tiempo juntas y no dan un paso más allá, finalmente no terminan en nada, porque ya están tomando muchos de los beneficios, como tener las relaciones sexuales, hacer vida juntos, muchos de los beneficios que solo están para los que están bajo la autoridad de Dios, casados o en pacto bajo el Señor. Pero ellos ya están disfrutando de todos estos beneficios. ¿Cómo sabríamos tú y yo que esa relación ha cambiado y va para algún buen lugar, para un buen destino? Si el hombre se arrodilla y le dice a esa mujer, yo no quiero más beneficiarme de tu cuerpo, yo quiero tener un compromiso contigo. ¿Verdad que sí? Ahí uno diría, bueno, esto va. Y así es en Dios. Así mismo es en el Señor. Dios no quiere personas que llegan a la iglesia y se benefician de todo lo que Él da, porque esta gloria, este poder, todo lo que en este lugar fluye, fluye para todos y aquí se benefician todos. Pero a Dios no le interesa que tú le veas solo como el beneficio de tu semana. Vayamos al domingo como quien reparte caramelos a ver qué me toca. Dios no quiere eso. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que se arrodille ante Él y le diga, yo no quiero beneficiarme de ti, yo quiero un compromiso contigo. Eso es lo que Dios anhela. No quiere gente que diga, porque escucho mucho esto también, no, pastora, pero es que esta persona cree. No, mi mamá ya cree, mi papá ya cree, mi novio o mi novia cree. ¿En qué cree? ¿En qué cree? ¿Cree en los demonios? La Biblia dice que creen y tiemblan. Te lo leo. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Qué bueno que crea. Qué bueno que ese hombre que te está intentando conquistar pagano te diga creo. Qué bueno, porque los demonios también creen. Bueno, bien hacen. Dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes qué te está diciendo aquí el Señor? Que los demonios tienen la capacidad de creer en Él porque creen con la mente. Como tal vez esa persona que te está diciendo a ti, si yo creo en Dios, cree con la mente, pero los demonios no pueden adorar a Dios porque no le entregan el corazón. Y esa persona que está diciéndote creo, si no entrega su corazón, nunca podrá adorar y honrar a Dios. Entonces, fuera de tu vida. Quien no honra a Dios termina deshonrándole y termina trayéndome tragedia, trayéndome desgracia. Fuera de tu vida. Hace mucho tiempo yo escuché una enseñanza que me impactó muchísimo. Nunca la he olvidado. Yo me reflejé y ese día recuerdo que tengo puesto en mis notas, en mi diario y todo, hago un voto con Dios. Este día yo hago un voto con Dios. Y quiero hablarte de esa mini enseñanza y con esto termino. La Biblia habla acerca de 2 tipos de servidumbre, ¿sí? Una son los jornaleros. Eran personas que trabajaban las tierras del amo, que trabajaban en la casa y trabajaban desde bien temprano a la mañana hasta que se ponía el sol. Y ellos trabajaban y estaban ahí en sus labores. Y después, al finalizar la jornada, pues el amo les daba un denario. Y con ese denario ellos se ocupaban de abastecer su casa, comprar el trigo, comprar lo que se necesitaba. Ellos eran los proveedores, y eso está bien. Eran los proveedores de su casa y así vivían día tras día. Podemos decir que los jornaleros tenían una recompensa que era un denario al día. Esto es lo que hoy llamaríamos los empleados, ¿verdad? Ellos trabajan 8 horas para tener al fin de mes un sueldo, ¿sí? Pero luego había otro tipo de servidumbre en la Biblia que eran los siervos. Y estas personas tenían mucho más que un jornalero. Porque estas personas trabajaban para el amo, pero muchos de ellos vivían en la casa del amo. ¿Y qué sucede con ellos? Que el amo tenía que darles la comida, darles la protección, darles todo lo que sus familias necesitaban, porque ellos no trabajaban por una recompensa física, porque estaban en casa del mismo amo, con lo que al amo le requería o le caía la responsabilidad de cuidar de ellos
y de toda su familia. ¿Qué sucede con ellos? Que también tenían la oportunidad de ser libres, pero decían, no lo quiero ser. Esto es real, es histórico. Muchos de estos siervos decían, no quiero ser libre. Cuando llegó además la oportunidad de que muchos fueran libres, esclavos, dijeron, no quiero ser libre porque tengo un buen amo y yo quiero quedarme con él. Entonces lo que sucedía era que se perforaban la oreja, se colocaban ahí un aro y esto era como una representación o significaba que él le decía al amo, yo voy a ser tu siervo para siempre. Y estos siervos se convertían en personas incondicionales para sus amos. Hacían todo, absolutamente todo lo que el amo les decía. Nunca decían que no a su amo, pero también tenían privilegios que los jornaleros no tenían. Como os digo, toda la casa del amo era de ellos. Vivían en ella, hablaban con el amo y se hacían tan incondicionales y tan cercanos que eran como familia y se compartían los secretos familiares. Eran personas que llegaban al corazón del amo con una total confianza. O sea, eran tan confiables, tan confiables que eran como familia. Y la recompensa de esta gente no era el dinero, la recompensa de esta gente era el propio amo. Cuando yo escuché esta historia, me tocó profundamente el corazón porque sé que Dios está buscando siervos y no jornaleros. Dios está buscando personas que en el mundo espiritual no le digan, bueno, Señor, te voy a servir y que no me pongan en la iglesia muy pronto los ensayos y muy pronto el servicio porque a mí me interesa otra cosa. No, gente que se perfore la oreja y le diga, ¿sabes, Señor? Tú eres el mejor amo que he conocido y aunque yo puedo ser libre porque tú me has dado la libertad que tengo, aunque puedo ser libre, yo te quiero servir. Yo quiero servirte con mi vida, no solamente en las 3, 2, 1 hora de iglesia, 4 o 20. No, no, no. Yo quiero levantarme y que toda mi vida sea para ti. Quiero vivir en la casa del amo. Quiero que tú seas el que te tengas que ocupar de mí porque yo he ocupado mi vida en ti. Yo quiero, Señor, que tú te ocupes de mis hijos porque yo me estoy ocupando de los tuyos. Yo se lo digo al Señor, pero no como pastora. Tú se lo puedes decir también. En tanto que tú te ocupes de sus pequeños, de llevar una buena palabra, una sonrisa, un consejo a uno de sus pequeños, tú tienes el derecho de decirle al Señor, yo vivo para ti, yo te sirvo a ti, vivo en tu casa, ahora tú ocúpate de los míos, Señor. Esto es un siervo y sé que Dios está buscando gente así. Fíjate en el detalle, el jornalero vivía para él, vivía para sí. Todo lo que hago es para la recompensa de un denario y con ese denario yo tiro adelante la vida. Pero el siervo vivía para el amo, no vivía para él. Es la diferencia de muchos cristianos que dicen, soy cristiano, dicen, soy cristiano, pero unos viven para ellos y otros viven al servicio de Dios. Yo quiero, ese día lo tengo anotado en mis notas de mi diario. Yo hago un voto contigo, Dios. 2012. Hago un voto contigo. Yo voy a ser tu sierva. Este día paso de ser jornalera a ser tu sierva. Nunca me he considerado una jornalera realmente, porque siempre he servido a Dios con toda mi vida y con todo lo que sé, con el tiempo que tengo, con el dinero que he tenido. Siempre, siempre. Dios ha sido mi maestro, Dios ha sido el que me ha enseñado, siempre le he entregado mi vida, pero ese día lo recuerdo porque hice como una declaración de quiero que se tenga constancia, no solo en mi corazón, quiero que se sepa que yo paso hoy de ser jornalera a ser sierva. Y si tú quieres ver a Dios manifestado así en tu vida, en tu casa, no solo bajo la presencia, no solo decir en el culto Dios estaba, no, vivir la presencia manifiesta de Dios en tu vida, tú tienes que vivir así para Él, porque un siervo honra a su Señor. Un jornalero puede trabajar incluso para su amo, pero no honrar a su amo. No tener ninguna intimidad con su amo, no tener ninguna empatía con su amo. Y así es también en el mundo espiritual. Las personas que nos estáis viendo ahí en YouTube, Dios te está haciendo también la invitación a ti. Y este fin de semana, como os he dicho antes, Dios nos dio una palabra, reverdecerás.
Y vas a reverdecer como la vara de Aarón reverdeció, porque lo ha dicho el Señor. Pero ¿dónde es que reverdeció? En su presencia. En su presencia. Y hay un dato importante. Fíjate que Moisés metió delante del arca 11 varas más. Las varas de los príncipes de aquellas tribus, de los líderes de aquellas tribus. Pero solamente la vara de Aarón reverdeció. Dios ha dicho sobre ti, tú vas a reverdecer. Pero sé que hay una parte que nos toca hacer, porque hay una parte de responsabilidad que el ser humano tiene, y es caminar en las leyes de Dios y permanecer en esa presencia que tiene el poder de en un de repente hacer reverdecer tu vida. Esa es tu parte de responsabilidad. Y esa presencia permanece sobre uno honrándola. Yo voy a pedir, por favor, los adoradores me ayuden. Dios te está haciendo una invitación ahí, si me está escuchando en YouTube, aquí a las personas que están en este lugar. Te está haciendo esta invitación de dejar de vivir para ti. Es algo tremendo porque la Biblia dice, quien pierda su vida, quien la pierda. Fíjate, los siervos podían ser libres, pero decidieron perder su libertad y perder su vida para quedar con el amo, para hacer todo lo que el amo decía, para obedecer a ese amo. Y no estoy hablando de un pastor, estoy hablando del pastor de pastores de Dios. Obvio que si el pastor te dice lo que el pastor de pastores dice, obvio vas a tener que obedecer. No forniques, no robes, no mientas. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Pero estoy hablando de una entrega genuina a Dios, de dejar de vivir para ti y vivir para Él. Eso es honrarle, y honrarle hará que se manifieste a tu vida. El secreto de la bendición realmente está cómo recibimos y cómo mantenemos esa presencia. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con todas las enseñanzas que se te están dando aquí? Eso va a decir cuánta de honra hay en tu vida para Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que enseñamos? ¿Qué estás haciendo con toda la palabra escrita que Dios te ha dejado? ¿Qué estás haciendo con cada instrucción de vida que Él te ha dado? ¿Qué estás haciendo con cada consejo, con cada orden, con cada ley? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Estás honrando a Dios con tu obediencia? ¿O le estás deshonrando constantemente con desobediencias? Uno puede pecar, pero tener una vida, un estilo de vida en pecado es deshonrar. Entonces, Dios te está haciendo una invitación para salir hoy de tus deshonras, salir hoy de un estilo de vida jornalero. Yo trabajo para recibir a cambio y entrar en una vida de servicio, de rendición, de pasión, de entrega, de decirle al Señor, Señor, tú eres el mejor amo y yo quiero perforar mi oreja para hacerme tu siervo para siempre. ¿Hay alguien que le quiera decir esto al Señor? Si hay alguien así, ahí veo todas las manos levantadas, pasen para acá y vamos a decírselo juntos. Tenemos un amo que es un buen amo, y esta representación, Señor, o este mover del pueblo hacia el altar, Señor, yo quiero que tú lo mires, Padre, como ese dejo lo de atrás, dejo mi vida viviéndola para mí, lo dejo todo por ti, Señor. Recíbenos, Padre, recíbenos como siervos, porque eres el mejor amo. Yo te bendigo para vivir en la casa del mejor amo del universo. Yo te bendigo para tener encuentros con Él y contaros los secretos. Yo te bendigo para encontrar en esa habitación a tu Dios y poder hablar con Él cara a cara. Yo te bendigo para todo esto, pero tú alcanzarás la bendición si tú haces que en esa habitación donde tú has permitido la filistea, donde tú has permitido los vicios, donde tú has permitido loterías, donde tú has permitido confianzas en otros dioses, poner tu fe en otros dioses, donde tú has permitido basura de este mundo, si tú en esa habitación le dices ahora al Señor, te pido que me perdones y que limpies esta habitación en la cual yo quiero tener intimidad contigo. Y Dios vendrá y se manifestará. Y ya no tendrás que decir más, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está? Dirás, yo sé que habita aquí conmigo.
yo sé que habita aquí conmigo. Padre, también a las personas que están ahí viéndonos, Señor, tócalos. Encuentros con Dios. Encuentros con Dios. El Espíritu Santo sé que está llegando hasta lo más recóndito de la tierra para encontrarse contigo, porque tú le importas, porque tú le importas. ¿A dónde huirás de su presencia? ¿A dónde? Él está ahí para ti. Él está ahí por ti. Hónrale. Hónrale, iglesia, hónrale. Hónrale pidiéndole perdón. Hónrale. Amándole. Hónrale. Comprometiéndote con Él. Hónrale. Un amor de compromiso. Eso es honrar a Dios.